Primera parte, el proceso. La serpiente de dos cabezas. Primera cabeza de la serpiente, Arena. La década de los 80 fue caótica para nuestro país. Por un lado, miles de compatriotas agrupados en el FMLN se alzaron en armas contra el gobierno. Por un lado, el Partido Demócrata Cristiano, PDC, accedió al poder y, en un doble pacto con la Fuerza Armada Nacional y con el gobierno de Estados Unidos, puso límites al derecho de propiedad de la tierra mediante una reforma agraria y nacionalizó la banca y el comercio exterior, al tiempo que pasó a manos del Estado la administración de ingenios, hoteles y otras empresas y servicios. Pero eso no era una versión tropical del llamado estado de bienestar, sino un mero proyecto contrainsurgente. Lo que se pretendía era quitarle las banderas de lucha a la izquierda armada en la medida en que se castigaba a los grandes capitales oligárquicos y en general al sector privado, con expropiaciones y regulaciones para beneficiar a las grandes mayorías. El Estado pasaba así casi a sustituir a la iniciativa privada, convirtiéndose prácticamente en el principal factor de la actividad económica. A finales de 1981, la derecha salvadoreña dispersa se reagrupó en un nuevo partido, Arena, que también era un proyecto contrainsurgente, en línea con el surgimiento de una nueva derecha, estadounidense, fundamentalista y dispuesta a poner fin al expansionismo soviético. Ronald Reagan, nuevo presidente norteamericano y representante de esa tendencia, proclamó que para detener la avanzada comunista era imprescindible derrotar militarmente a la guerrilla revolucionaria en El Salvador. Sin embargo, y pese al extraordinario apoyo económico y militar de Ronald Reagan al gobierno salvadoreño, el FMLN resistió, creció y se fortaleció. El fundador y máximo líder histórico de Arena, Roberto Dawison, era un hombre de clase media, un militar formado básicamente en la antigua Guardia Nacional, autoritaria y represiva, y aunque sobre él pesaban graves sospechas de haber dirigido los sangrientos y sanguinarios escuadrones de la muerte anti-izquierdista y de haber participado en el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, era un líder realmente carismático. Su proyecto político fue exitoso en la medida en que lo identificó claramente con los ciudadanos conservadores de a pie en las ciudades y sobre todo en el campo. Todo en él, incluyendo el estilo personal, jovial y dicharachero, sintonizaba con esa identificación. Eso era lo que él mismo llamaba la derecha popular nacionalista, que no obstante contaba con el apoyo del gran capital. Uno de sus colaboradores más cercanos, Fernando Sagrera, me dijo al respecto en una entrevista. A finales de 1979, después del golpe de Estado, unos pocos iniciamos bajo el liderazgo de Roberto Dawison el movimiento que terminó por convertirse en Arena. Lo básico del plan era reconstruir la derecha que había quedado dispersa y desorientada tras el golpe, pero con la claridad de que esa reconstrucción tenía que ser de abajo hacia arriba, una derecha popular. En plena guerra, nos metimos a organizar a los campesinos en los cantones y los caseríos más remotos del país. La obsesión de Dawison era reorganizar a todos los que habían sido miembros de la Organización Democrática Nacionalista, que él mismo había ayudado a consolidar, que fue proscrita y perseguida por los golpistas y por la guerrilla del FMLN, y que habían llegado a contar con más de 100,000 miembros afiliados en todo el territorio nacional. Eran medianos y pequeños agricultores. Según Roberto Dawison, esta tenía que ser la base y la fuerza de nuestro movimiento, gente del pueblo, gente humilde. Hacia 1983, en plena guerra civil,
Un grupo de grandes empresarios salvadoreños, entre ellos Alfredo Cristiani, Roberto Bobby Murray Mesa, Eduardo Guandi Sabla, Ricardo Dique Simán, Ricardo Poma y Guillermo Billy Solvang, entre otros, todos financistas de Arena, organizaron un tanque de pensamiento denominado Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSARES, que recibió financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En espera de que el entonces recién fundado Partido Arena llegara al poder y resolviera el conflicto para poder continuar con sus negocios, FUSARES envió a Chile una delegación para que estudiara en el terreno el presunto milagro económico, logrado por el dictador Augusto Pinochet mediante un laboratorio de políticas neoliberales diseñadas y dirigidas por los expertos de la Universidad Estadounidense de Chicago. La tesis neoliberales de los Chicago Boys, experimentadas inicialmente en Chile, se entronizaron cuando en 1989 se generó el llamado Consenso de Washington, basado en 10 puntos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional creían que los gobiernos debían adoptar para corregir los problemas de la economía y de la política. En El Salvador, ese mismo año, llegó al poder el Partido Arena. El nuevo presidente sería Freddy Cristiani, uno de los socios fundadores de FUSARES, y cuyo gabinete económico en pleno estaría formado por los técnicos de esa fundación, formados por Arnold Harberger, uno de los Chicago Boys, que había trabajado en Chile con el presidente Pinochet. La década de los 90 comenzó para los salvadoreños con un proceso político de diálogo y negociación entre el nuevo gobierno y la guerrilla del FMLN, que concluiría con la firma de los acuerdos de paz en 1992 y con la puesta en práctica de las recomendaciones del Consenso de Washington, que muy bien podía resumirse en 2 frases: Estado pequeño y barato, y soluciones privadas a los problemas públicos. Hasta entonces, la oligarquía salvadoreña había sido comandada por los antiguos agroexportadores, principalmente cafetaleros, pero a partir de ese momento, otro sector oligárquico tomó el control y basó la economía nacional en la especulación financiera y en los servicios. ¿Para qué seguir empeñados en el poco rentable esfuerzo de la agricultura y la ganadería, si resultaba más fácil importar los alimentos? Si los salvadoreños podrían trabajar en las maquilas, los hoteles y los megacentros comerciales, o si lo preferían, marcharse ilegalmente a Estados Unidos en calidad de mano de obra barata y mandar desde allá sus remesas familiares, que en todo caso fortalecería aquí la economía de consumo. Consumido por el cáncer, el mayor Roberto D'Aubuisson murió en 1992 y su partido Arena fue cooptado por ese sector oligárquico. Lo primero que el gobierno de Freddy Cristiani privatizó fue la banca. Aún ahora, a principios del 2019, aquella operación no ha sido investigada a fondo, y aunque sus opacidades e irregularidades han sido denunciadas de manera insistente, tampoco ha provocado juicios civiles ni penales, con el agraviante de que en nuestro país los delitos conexos a la corrupción prescriben después de 10 años. No obstante, la información que ya es pública y verificable al respecto es muy reveladora. César Vilanova, economista e investigador, ha resumido así la situación en diversas publicaciones. Hacia 1989, un grupo de grandes empresarios debían $705 millones a los bancos que entonces eran estatales. Al año siguiente, en 1990, el gobierno de Cristiani impulsó una ley que perdonó a los empresarios esa deuda, misma que fue pagada con fondos públicos. Pero eso, con ser grave, no fue todo. Según
Villalona, ese mismo año se aprobó la ley para la privatización de la banca estatal. Y algunos de esos bancos fueron comprados a precios de ganga por algunos de los mismos grandes empresarios que los habían quebrado por no pagar sus deudas. También Transparencia Activa, una revista digital de la Secretaría de Transparencia del Gobierno de El Salvador, reportó el 13 de mayo del 2013 que entre las pocas familias beneficiadas con la privatización de los bancos estuvieron, además de la del propio presidente Freddy Cristiane, las siguientes: Murray Mesa, Poma, Regalado, Dueñas, Baldochi, Criet, Belismeli, Ezerque, Sol, Araujo, Simán, Sabla, Salume y Bajaya. Casualmente, estos son los mismos apellidos de los grandes financistas históricos de Arena y los mismos que han fundado y dirigido dos instituciones capitales de la derecha tradicional salvadoreña: la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP y la ya mencionada FUSADES, los apellidos del gran capital, y que se repetirán una y otra vez en esta crónica. Por añadidura, Freddy Cristiane favoreció a sus colegas del gran capital al quitarles el impuesto al patrimonio, pero castigó a la clase media y a los pobres con un nuevo tributo, el impuesto al valor agregado IVA, de un 10%, que encareció de manera considerable la canasta básica familiar. Con ese movimiento comenzó el montaje de una estructura fiscal claramente regresiva, en la que pagan menos los que tienen más y pagan más los que tienen menos. Al integrarse a la legalidad y al sistema político, el FMLN entró casi de inmediato en una polémica interna entre radicales y moderados, u ortodoxos y renovadores, que provocó un proceso divisivo en sus filas y mermó su fuerza. En consecuencia, Arena ganó su segundo periodo presidencial con Armando Calderón Sol, quien asumió el poder en junio de 1994. Calderón Sol, quien proclamó que visualizaba al país como una gran maquila donde todo el pueblo encontrará empleo, aunque no dijo que se trataba de trabajo en condiciones salariales y laborales sumamente precarias e injustas. Profundizó la quita de incentivos al sector productivo para potenciar aún más la economía de consumo. Además, elevó el IVA del 10 al 13%, privatizó la telefonía y el sistema público de pensiones. Este último caso merece un comentario adicional. En el sistema público, el trabajador no solo recibía su pensión hasta el día de su muerte, sino que al fallecer, esa pensión continuaba beneficiando a su viuda o sus hijos menores. Es decir, que se trataba de una especie de pacto solidario intergeneracional, mediante el cual los trabajadores y jóvenes mantenían con sus cotizaciones a los jubilados. Ese pacto solidario era lo que, según el pensamiento neoliberal, ya no era financieramente sostenible. Por eso, lo que el nuevo sistema privado ofrecía al trabajador no era en términos estrictos una pensión, sino en realidad una simple cuenta de ahorro individual, cuya cobertura, ya en forma de pensión, llega al jubilado hasta que la cantidad ahorrada, disminuida por la comisión que le cobra el administrador privado, se consuma. O sea que, si el ahorro del jubilado se acaba 10 o 20 años antes de su muerte, esos últimos años de vejez, que son los más críticos, sobre todo por el mayor debilitamiento y la progresiva precariedad de la salud, tendrá que arriesgárselas sin pensión. En todo caso, la ley impulsada por Calderón Sol obligó a los trabajadores de entre 18 y 36 y a quienes consiguieron empleo a partir de ese momento, abril de 1998, a pasar a cotizar en el nuevo sistema de las administradoras de fondos de pensiones privadas, AFP. Al mismo tiempo,
A los trabajadores mayores que ya estaban a punto de jubilarse, los obligó a seguir en el antiguo sistema público. Eso era absurdo. Por ley se le quitaban cotizantes al sistema público que pronto tendrían que pagar más pensiones que solo le dejaban a los trabajadores que ya estaban por jubilarse y le sacaban a los jóvenes. En definitiva, el sistema privado llegaría a tener el 98% de las cotizaciones, mientras que el sistema público solo el 2%. Pero de cada 100 jubilados, más de 60 serían del sistema público. La asimetría era evidente. El sistema público se quedaría sin dinero, pero tendría que pagar más pensiones. Y las administradoras privadas tendrían más cotizantes, pocas pensiones que pagar y muchos millones de dólares que cobrar en concepto de comisión. En resumen, como en el caso de la privatización de la banca, las pérdidas se cargaban al sector público, mientras se garantizaban las ganancias al sector privado, y de manera particular al mismo pequeño grupo que ya se había apropiado de los bancos, montaron las aseguradoras y luego las AFP. En ese grupo destacaban como principales inversionistas Freddy Cristiani, Archie Baldocchi y Dickie Seaman, quienes a su vez, como ya hemos dicho, eran los mayores financistas de Arena. Pero esa conversión de los fondos públicos en negocio privado no sería una solución, sino una bomba de tiempo que estallaría más temprano que tarde en forma de severa crisis para las finanzas del Estado. Calderón Sol también comenzó a transferir a manos particulares algunos rubros del sector eléctrico mediante una reestructuración de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, en el contexto de una nueva Ley General de Electricidad. Arena S.A.D.C.B. En junio de 1999, otro miembro del partido Arena, Francisco Flores, se convirtió en el presidente de la República. Su proyecto neoliberal era aún más agresivo, ya que no solo dolarizó la economía, sino que pretendía privatizar la geotermia, correos, el sistema penitenciario, los puertos marítimos y el aeropuerto, sino también rubros mucho más sensibles como los sistemas públicos de transporte, salud, educación y el agua. Pero Francisco Flores enfrentó un grave problema en su plan privatizador. A solo 3 años de que Calderón Sol nos vendiera su reforma de la ley de pensiones como la solución ideal, el nuevo sistema comenzó a colapsar. En efecto, a partir del 2001, como era previsible, el sistema público ya no tenía dinero para pagar a los jubilados, de manera que el gobierno de Flores tuvo que emitir deuda, bonos, para poder cumplir con esa obligación. Esa deuda del Estado, solo en el periodo de Francisco Flores, llegó al monto de 611 millones de dólares y subiendo durante los gobiernos sucesivos. El año del 2002, luego de privatizar de manera muy irregular la geotermia salvadoreña y al entregarla a la transnacional italiana Enel, mediante un inexplicable contrato totalmente lesivo para los intereses nacionales, el gobierno de Flores invitó a la transnacional Pacific Ring a invertir en la explotación del yacimiento de oro y plata en nuestro país y le otorgó los permisos de exploración. Pero esa empresa utilizaba agua mezclada con cianuro para extraer los metales de las rocas subterráneas, lo que causa una grave contaminación que afecta los mantos acuíferos, el medio ambiente en general y la salud de las personas. Este último provocó crecientes y cada vez fuertes protestas de los ambientalistas y demás movimientos sociales que ya estaban en las calles en franca resistencia popular a las otras privatizaciones proyectadas por Flores, especialmente las relacionadas con el sector salud. He dicho antes que luego de la muerte de Roberto Dawson, Arena fue
cooptada poco a poco por Freddy Cristiani y sus amigos de ANEP y Fusades. Entonces, ese partido comenzó a ser percibido como el instrumento político del gran capital, que puso al Estado al servicio de sus negocios particulares. Sin embargo, hasta ese momento, salvo la excepción de Cristiani mismo, los hombres más ricos del país, financistas y en los hechos dueños de Arena, se habían movido políticamente siempre tras bambalinas, oscilando cuando mucho entre la ANEP y Fusade. Pero a finales del 2002, el entonces presidente Flores decidió llevar a algunos de los más prominentes de ellos al Consejo Ejecutivo Nacional, COENA, máximo organismo de dirección del partido. Era el peor momento para esa decisión. A esas alturas, la voracidad privatizadora de Flores encontró una creciente resistencia popular. Los agravios del neoliberalismo arenero contra la clase media y los pobres ya eran demasiado y muy evidentes. Entre los nuevos dirigentes de Arena estaban Bobby Murray Mesa, Archie Baldocchi Dueñas, Bobby Palomo, Billy Solban y Ricardo Poma. Este último, Poma, era el principal aliado de Francisco Flores en el mundo del gran capital, al punto que ya lo había perfilado públicamente como su sucesor ideal en la presidencia. En esa situación, una de las fundadoras históricas de Arena, Gloria Salguero Gross, denunció ante la prensa que con ese COENA el partido se ha privatizado y convertido en Arena S.A.D.C.B. y entre las mismas filas areneras se comenzó a hablar del COENA oligarca. Todos esos señores, sumamente exitosos en los negocios, resultaron un fracaso absoluto en lo político. En las elecciones municipales y legislativas de marzo del 2003, Arena sufrió una estrepitosa derrota ante el FMLN. El malestar de las bases areneras por aquel fracaso se convirtió en un inmenso clamor contra Francisco Flores y sus amigos del gran capital, quienes no tuvieron más alternativa que renunciar a sus cargos partidarios, dejando a Arena en plena crisis y también al país porque a esas alturas, aparte de los problemas de desempleo y pobreza, el fenómeno de las pandillas criminales ya comenzaba a salirse peligrosamente de control. Envalentonado por su reciente victoria municipal y legislativa y por el estado de postración de Arena, el FMLN decidió postular como candidato presidencial para las elecciones del 2004 a su dirigente más emblemático, Shafiq Handal, líder histórico del Partido Comunista. El triunfo parecía asegurado. Sin embargo, en medio del naufragio arenero, de pronto y como quien pesca en río revuelto, Antonio Saca se apareció desde afuera de las estructuras del partido, tomó el control del mismo y se convirtió en su candidato. Era un joven y popular comentarista deportivo que se había convertido en un exitoso empresario radiofónico, pasando a formar parte del llamado capital emergente. No había sido miembro de Arena y por lo tanto no estaba vinculado a su oscuro origen paramilitar, ni al elitismo y a la venalidad de sus dirigentes y sus financistas del gran capital tradicional. Por eso, uno de los lemas de su campaña era manos limpias, de sangre y de corrupción, debía entenderse implícitamente. Tony Saca había entendido que el neoliberalismo arenero se había vuelto odioso para la ciudadanía y que para recobrar la simpatía popular era preciso parar en seco el proceso privatizador y volver al rol subsidiario del Estado. Por eso colocó los programas sociales en el centro de su agenda política. En relación al ultraderechismo de Arena de siempre, Saca parecía más bien un socialdemócrata. Lo curioso fue que, con el objetivo táctico de desmontar el temor que el radicalismo izquierdista infundía en buena parte de la sociedad, el viejo líder comunista Shafiq Handal también moderó su discurso
y su programa hasta los linderos de la socialdemocracia. En todo caso, Saca ganó holgadamente la competencia con casi 500,000 votos de ventaja. La noche del 21 de marzo del 2004, cuando supo que había sido derrotado, Shafiq Handal llegó a la conclusión que su viraje hacia la moderación había sido un error. Visiblemente frustrado e irritado, declaró a los medios de prensa que no felicitaría al ganador y que su partido redoblaría su lucha revolucionaria y socialista en las calles. No era el único molesto por la victoria de Tony Saca. Los grandes financistas de Arena tampoco estaban contentos. Saca estaba realmente dispuesto a parar las privatizaciones de las cuales ellos eran los principales beneficiarios. Meganegocios como Enel, Pacific Ring y otros muchos que Francisco Flores ya tenía en curso o pactados serían detenidos.